Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. Tengo varias, pero contaré esta. A principios de la década de 1910, mi bisabuela y su hermana perdieron a su madre por una enfermedad grave, tuberculosis, cuando eran muy pequeñas. Su padre no quiso o no pudo hacerse cargo de ellas, así que las envió a un orfanato local. Mi bisabuela fue acogida por un matrimonio que no podía tener hijos, mientras que su hermana no lo fue. Según la autobiografía de mi tía abuela, la razón fue que mi bisabuela era la bonita. Con el tiempo se supo que ese matrimonio no era precisamente buena gente y que estaba profundamente involucrado en un grupo extremista muy conocido de la época. Mi tía abuela, a quien llamaré Ga, pasó su infancia y adolescencia rotando entre distintos hogares de acogida donde fue maltratada. Ya de adulta, alrededor de los 20 años, mientras estudiaba para enfermera en la ciudad, conoció a un hombre al que describió como el amor de su vida. Lo llamaré NF. Para alguien que había crecido sin afecto, fue una relación intensa y rápida. Él era un hombre influyente, con dinero y muy carismático. Se casaron pocos meses después de conocerse. El matrimonio duró poco más de un año. NF falleció de manera repentina a los 31 años mientras trabajaba en su oficina. Durante décadas, eso fue todo lo que la familia supo. Hace poco, debido a la atención renovada sobre ese grupo extremista tras la publicación de un libro histórico, decidí investigar más a fondo mi árbol genealógico. Ahí descubrí que NF no solo estaba involucrado, sino que era una figura activa en la organización y muy cercano a sus líderes. Incluso defendió públicamente al grupo ante autoridades oficiales. Es muy probable que mi tía abuela conviviera de cerca con ese entorno sin saber realmente en qué estaba metida. Lo inquietante es que nadie en la familia habló jamás de esto. Probablemente muchos lo sabían y optaron por callar, y ahora ya no están para responder preguntas. Por otro lado, en otra rama familiar, un antepasado tuvo una segunda esposa de la que nadie hablaba. La relación fue tan dañina que ella terminó quitándose la vida menos de un año después. Fue, en general, una persona cruel y destructiva. Detalle adicional. Cuando mi madre y yo visitamos una sociedad histórica para revisar archivos, encontramos documentos antiguos con nombres de líderes locales de ese mismo grupo extremista. Algunos apellidos coincidían con personas que mi madre había conocido en su juventud. Al comentarlo con mi abuelo, mientras leía los nombres con total calma, mencionó que uno de esos hombres había abusado de él cuando era niño. Lo dijo de forma casi casual, como si fuera un dato más. Fue la primera vez que reconoció haber sido víctima de ese tipo de daño en su infancia. Mi bisabuela, a quien llamábamos Mumma, tuvo una vida realmente extraordinaria. Nació en Rusia en 1912 y, según los registros familiares, nació con el título de baronesa, lo que en esa época significaba pertenecer a una clase social muy alta. Cuando tenía apenas 5 años, su familia se vio obligada a huir del país debido a la Revolución Rusa. De haber sido encontrada, su destino habría sido fatal. Escapó a Alemania, donde pasó su juventud y parte de su adultez temprana, justo durante el ascenso del Tercer Reich. Tenía rasgos muy marcados, en especial una nariz prominente, y existía el temor de que pudiera ser identificada como judía. No sabemos con certeza si tenemos ascendencia judía, pero siempre ha existido esa teoría en la familia. Logró huir a Francia poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del país. Hasta ahí, eso era lo que conocíamos de su historia. Sabíamos también que durante la guerra ganó mucho dinero y que el padre de mi abuelo desapareció por completo de su vida, pero nunca supimos por qué. Con los años, comenzaron a salir a la luz más detalles. Descubrimos que hablaba 6 idiomas con fluidez: inglés, francés, ruso, alemán, latín e italiano. En sus últimos años, cuando desarrolló demencia, solo mi abuela podía comunicarse con ella, ya que mi bisabuela cambiaba constantemente de idioma, lo que hacía las conversaciones muy difíciles. Fue entonces cuando se reveló la parte más delicada de su historia. Tras la caída de Francia, fue obligada a tomar una decisión extrema: trabajar como intérprete para las fuerzas nazis o enfrentar la muerte. Según mi abuela, mi bisabuela sufría recuerdos intrusivos de esa época y en ocasiones hablaba de ello durante esos momentos de lucidez. Aceptó el trabajo y, debido a sus habilidades lingüísticas, fue muy bien remunerada.
Tras el final de la guerra, utilizó ese dinero para huir una vez más, esta vez a Australia, donde pudo rehacer su vida. Vivió hasta los 103 años y, al cumplir 100, recibió una carta oficial del primer ministro en reconocimiento a su longevidad. Cuando finalmente conocimos toda su historia, muchas piezas encajaron. Aún así, sigue siendo una vida tan intensa e increíble que parece sacada de una novela, y sentí que valía la pena compartirla. No es exactamente un secreto, pero siempre me ha parecido extraño que no lo supiera hasta casi los 30 años, sobre todo porque, al parecer, todos los demás sí lo sabían. Soy el menor de 3 hermanos. Mi hermana del medio es 8 años mayor que yo y la mayor es 8 años mayor que ella. Resulta que mi hermana mayor es en realidad mi media hermana, y por alguna razón absolutamente nadie me lo dijo nunca. Durante años sospeché que algo era distinto. Ella se veía diferente al resto de nosotros, piel más oscura, ojos verdes, los demás tenemos ojos azules, complexión más delgada. Siempre me pregunté por qué, pero nunca me animé a preguntar directamente, sentía que sería un tema incómodo de sacar de la nada. Cuando tenía unos 5 años encontré algo de mi mamá con un apellido distinto. Le pregunté quién era esa persona y me explicó que era su nombre porque antes había estado casada con alguien más y luego se divorció. Intenté entender qué significaban el matrimonio y el divorcio, pero claramente era demasiado pequeño para comprenderlo bien. Con el tiempo olvidé esa conversación y aún así, nunca se mencionó que mi hermana mayor no era hija de mi papá. Años después, durante la pandemia, escuché por casualidad a mi papá hablando por teléfono y decir que mi hermana mayor no era su hija. Resulta que mi mamá aún estaba legalmente casada con su pareja anterior cuando conoció a mi papá, aunque ya estaban separados. En esa época el divorcio tardaba bastante en hacerse oficial. Mi media hermana tenía alrededor de 1 año cuando mis padres se conocieron. Más adelante le pregunté a mi otra hermana, no tengo relación con la mayor actualmente, es una historia larga. Ella confirmó que siempre supo que nuestra hermana mayor era solo media hermana y que mis padres, especialmente mi papá, eran algo incómodos con el tema. Supongo que a él no le agradaba recordarlo y que mi mamá prefería no pensar en esa etapa de su vida, así que simplemente nunca se habló del asunto. Resumen. Mi hermana mayor es mi media hermana. Siempre me pareció que se veía diferente, pero nadie me explicó por qué. Todos lo sabían menos yo. Me enteré recién cerca de los 30 años, simplemente por escuchar una conversación ajena. Conocí a una mujer muy anciana, nacida en 1920 y que hasta donde se sigue viva, que era familiar de un amigo del colegio. La veía cuando iba a su casa a principios de los años 2000. Nos llevábamos bien porque yo era muy curioso con la historia y ella había vivido muchísimo, había visto películas mudas en el cine y bailado con soldados que partían a la Segunda Guerra Mundial. Un día me contó que su primer novio había sido su padrino. Al principio pensé que me había confundido, pero no, se refería realmente a él. Dijo que esa relación comenzó cuando ella era muy joven y terminó cuando su madre los descubrió y lo expulsó de la casa. Más adelante, contó que sus siguientes relaciones también fueron con hombres mayores, amigos de la familia. Para los 22 años ya había pasado por 3 matrimonios, todos anulados. Según ella, ninguno fue una buena experiencia. También mencionó que durante varios años fue tratada de forma inapropiada por una persona con autoridad en su trabajo, alguien muy respetado en su entorno, y que nadie intervino en ese momento. Afortunadamente, su vida mejoró mucho después de la guerra, cuando dejó ese ambiente. Tenía historias fascinantes y había conocido a figuras famosas del cine clásico, como Mary Pickford. Decía no guardar rencor y hablaba de su pasado con una calma que impresionaba. Nunca tuvo hijos, algo con lo que se sentía en paz, y pasó sus últimos años viviendo con parte de su familia. Fue una mujer con una vida dura pero increíblemente interesante, y hasta hoy creo que sigue con vida. Mi madre suele encargarse de los impuestos de mi hermano porque él vive bajo su techo. Antes de que yo me independizara, ella revisaba mi correo, pero nunca se involucró con mis finanzas porque siempre manejé mi dinero por mi cuenta. En el caso de mi hermano, él era más abierto con ella sobre temas bancarios, incluso porque ella fue cofirmante de un préstamo de auto. Hace un tiempo, mi hermano agregó a una persona de confianza a su cuenta bancaria para que le ayudara a ordenar algunos asuntos financieros.
Esa persona descubrió algo extraño. En 2021 alguien había solicitado un préstamo de varios cientos de dólares usando el nombre de mi hermano. La solicitud tenía suficiente información correcta como para ser aprobada, pero también contenía datos desactualizados o inconsistentes, lo que hizo que el caso se marcara como sospechoso y se le informara. Mi hermano no pudo demostrar quién fue, pero comentó que, en ese momento, la única persona que tenía acceso a su información bancaria era nuestra madre. Eso me dejó intranquilo. Tal vez no debería haberme sorprendido tanto. Mi primer padrastro fue condenado por delitos financieros, incluyendo evasión de impuestos por una suma muy grande. Mi madre trabajaba con él en algunos negocios y hacían los impuestos juntos. Ella siempre afirmó que no sabía lo que él hacía, y algunas personas le creyeron porque él también falsificaba su firma en préstamos y cheques. Yo, personalmente, siempre tuve dudas. Aún así, lo del préstamo a nombre de mi hermano me sigue molestando. Normalmente, cuando mi madre intervenía en asuntos financieros, era directa al respecto. Si ese dinero hubiera sido para algo como una factura o una emergencia, probablemente lo habría dicho. El hecho de que no lo hiciera es lo que me deja con preguntas. No hay pruebas claras, pero mi intuición no logra ignorarlo. La más impactante no puedo escribirla aquí, ni siquiera desde una cuenta anónima. Me hace enojar todos los días. Pero dejando de lado algo tan personal sobre mí o sobre alguien cercano a quien quiero, otra experiencia muy inquietante fue descubrir que una chica que se había mudado recientemente al pueblo y que intentaba acercarse a un amigo mío, a quien conoció en misa católica, había cambiado por completo su identidad justo antes de mudarse a nuestro estado. Esta chica se presentaba, y aún se presenta, como una católica con versión muy seria y devota, pero en realidad había cambiado su nombre, finalizado un divorcio del que nunca habló, e incluso daba a entender que jamás había tenido una relación y adoptado toda una nueva personalidad religiosa. Por suerte, mi amigo no tenía el más mínimo interés en ella más allá de una relación superficial, principalmente porque se comportaba de forma muy extraña e inestable y era bastante desagradable con la mayoría de la gente. Él dejó eso claro desde el principio. Aún así, ella decidió que todo debía ser culpa mía, a pesar de que yo estoy casada y casi nunca veo a ese amigo salvo cuando coincidió con toda su familia. Después de eso, ella se apartó por completo de nuestro círculo social. La verdad, no nos molestó, pero sigo pensando en el tema por dos razones. Creo que nunca supo que habíamos investigado un poco y descubierto cuánto mentía, y aún no entendemos cuál era su motivación para hacer todo eso. No sabemos por qué cambió tanto su segundo nombre como su apellido. Tras el divorcio, en lugar de volver a usar su apellido de soltera, se inventó uno completamente nuevo, que además sonaba bastante falso, y también cambió su segundo nombre, que luego empezó a usar como nombre principal cuando se alejó de todos nosotros. Todo el asunto es muy extraño y no tenemos idea de por qué lo hizo. Buscamos su información en registros judiciales de ambos estados donde vivió, usando todos sus nombres anteriores, y no aparece nada particularmente grave. Si no hubiera sido tan desagradable como persona, quizás sería más fácil darle el beneficio de la duda, pero al ser alguien tan evidentemente falsa y difícil, todo esto solo despierta aún más curiosidad sobre cuáles eran realmente sus intenciones.